Muy buenas noches. Este video es el primero de una serie de cápsulas destinados a la promoción y prevención de la salud, una colaboración de UPAD Psicología y un servidor, Francisco Javier Guzmán. Como futuros psicólogos profesionales de la salud, tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Es nuestro compromiso de devolver algo de lo que ella nos da. En ese sentido, yo quería abarcar una problemática la cual fuera real y ofrecer información práctica, precisa, oportuna. Es por eso que decidí escoger el tema apoyo en orientación psicológica para padres e hijos. ¿El por qué de escoger este tema? Es sencillo. De un tiempo para acá, muchos conocidos míos que saben que estoy estudiando precisamente esta carrera, se han acercado a mí para preguntarme si yo puedo dar terapia psicológica ya. Yo instantáneamente les contesto que en este momento no me es posible, pero les comento o les paso dato de alguien que sí puede atenderlos. Después de un tiempo y ya hablando un poco más con las personas, obteniendo más información, me comentan que el problema o el conflicto que tienen y por el cual quieren asistir a terapia es por conflictos con sus hijos adolescentes. Hasta ese momento, pues me parecía solamente una simple casualidad que muchas de esas personas coincidieran con esa problemática. Entonces a mí me dejó pensando y en ese momento me puse a investigar un poco al respecto, pues me encontré con unos datos. Me encuentro con unos datos de la OMS donde nos dice que alrededor del 20% de la población mundial entre niños y adolescentes son víctimas de un trastorno mental. También hay un dato más que nos dice que el suicidio es la tercer causa de muerte en es ahí cuando me doy cuenta que no es una casualidad, es una problemática real. Precisamente hace no mucho, hace unos 2 años, se hizo un esfuerzo entre personas del sector salud y otras organizaciones donde se hizo una intervención en las 54 escuelas precisamente de la capital del estado, donde se aplicaron cuestionarios y algunos otros métodos psicométricos y arrojaron unos resultados donde pensaban que los alumnos tenían ciertos indicios de algunas patologías y pues la agresividad era muy alta, el índice de agresividad. Fue por eso que decidí escoger este tema. Pero me di cuenta que un común denominador de estas personas es el nulo conocimiento del tema y la poca información con la que contaban. La premisa relevante en todo esto era acudir a terapia. Es por eso que esta tarde tengo el gusto de presentar al psicólogo Vladimir Aguilar Hernández, licenciado en psicología por parte de la Universidad Veracruzana. Cuenta con diversos diplomados en temas como educación, salud mental, violencia. También participa como replicador de los derechos de niños y adolescentes, formando parte de la Secretaría Técnica del Sistema de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes del estado de Veracruz. A la vez se desenvuelve como psicólogo clínico en la práctica privada. Un gusto tenerlo con nosotros, profesor Vladimir, psicólogo Vladimir. Gracias, Francisco. Psicólogo, gracias por estar con nosotros. A continuación, tengo una serie de preguntas que me gustaría que usted pudiera contestar y sobre esas preguntas cambiar un poco ese panorama un poco bizarro, oscuro que hay en cuanto al tema.
Si me permite, empezaremos. Claro. Como le comentaba, hay una premisa donde la gente que atraviesa un conflicto de esta índole piensa en la terapia como la solución, única solución. Entonces a mí mi pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que se debe de hacer antes de priorizar la terapia psicológica? Es la clase 1.1, profesor. Ok. Antes, bueno, en el imaginario, en el ideal imaginario, digo, sería bueno tener unas relaciones sanas con nuestros hijos, desde que son pues bebés, adolescencia y en adultez. Tenías unos buenos datos de la OMS sobre Veracruz, que pues sí son alarmantes. Tenemos estilos de crianza que no son buenos, que tienen consecuencias, o si tenemos una correlación del estilo de crianza autoritario que pues todos padecimos en cierto momento, con esta correlación con conductas antisociales. Tenemos o tendemos los adultos a ver a los menores de edad como parte de nuestra propiedad. No les damos esa característica de un ente autónomo, de una persona, y se hace nuestra voluntad. Entonces, cuando somos adolescentes queremos comernos el mundo y tenemos una barrera enfrente que es papá y que es mamá, que tampoco saben cómo serlo. Hacen su mejor intento por relacionarse con su hijo adolescente o hija. A veces se logra, a veces no. Pero lo primordial, antes digamos, de acudir al psicólogo, es una buena charla con los hijos o unas buenas charlas con los hijos. Estar atentos de cualquier cambio que tengan en su conducta, por muy mínimo que sea, preguntar qué pasa, investigar con quién andan, cuál es su entorno social, cuáles son sus amigos, a qué se dedican sus amigos, los papás de sus amigos. Suena muy complicado y suena muy metiche, pero la verdad es, eso nos podría evitar muchos problemas, los usuales, ¿no? Dentro de la vida adolescente. Drogas, relaciones de riesgo, bueno, cualquier cosa que ponga en riesgo la vida de las y de los adolescentes. Entonces, antes del psicólogo, una buena charla. Aunque claro, tampoco eso nos exime de ir al psicólogo, ¿eh? Digo, realmente sí, el psicólogo debería ser un preventivo más que un correctivo, aunque nosotros hemos invertido los roles, ¿no? Lo queremos como que ya estoy mal, me voy a componer. Pero antes de tener una conciencia de enfermedad, debemos tener una conciencia de salud. También aplica para los papás, ¿no? Si vemos que nuestro hijo, hija, está teniendo conductas que no son sanas, recurrir a ayuda. Porque también es cierto, no todo se va a arreglar con charlas con los hijos. Si tenemos pues un profesional al cual acercarnos, ya sea psicólogo, médico, dependiendo pues bueno, lo que aqueje, pues ¿por qué no echar mano de ello? Y te insisto, más sobre todo como un preventivo más que como un correctivo. Usted que toca este tema, profesor, acerca de esta idea de salud, a mí también me gustaría hacerle puntualizar, hacerle una nueva pregunta, y es precisamente en esta cuestión de por qué pensar que que todo es patológico, o sea, aún sabiendo de que en esta etapa, usted también mencionó algo acerca de los cambios. Mi pregunta sería, para que tuviéramos un mejor panorama, ¿qué tanto afectan esos cambios en la estabilidad del adolescente? Que no necesariamente tiene que ser una patología. ¿Qué tanto híjoles,
Mira, obviamente va a depender mucho de cada persona. Hay cosas que para ti son tan simples o en tu adolescencia eran tan simples como que no pasa nada. Y otras cosas que eran el acabose. Sí, tenemos muy enfocado que la adolescencia es la etapa más crítica de nuestra vida, pero en realidad, digo, todas las etapas de nuestra vida son críticas. En la etapa en la que te encuentras tú, también tienes un montón de cosas que van a afectar tu estabilidad emocional. Pero bueno, ya tenemos cierto camino recorrido, sabemos cómo afrontar ciertas cosas, tenemos cierta autonomía, nos hemos enfrentado a ciertos problemas que nos han dado las herramientas para poder resolverlos en un futuro. En el caso de las y de los adolescentes, pues obviamente pues, están aprendiendo a vivir. Cualquier cambio, por mínimo que sea, sí puede movernos. Te digo, apelemos a la memoria. ¿Qué pasó cuando te dejó tu primera novia en la secundaria? Se movió todo tu piso, se movió todo tu mundo. ¿cierto? Ok, costó un montón de trabajo salir. O por el contrario, al otro día ya tenías otra novia. Y actualmente, no sé, ya de adulto, sabes que va a doler, sabes qué es lo que tienes que hacer y sales, en el mejor de los casos. Sí, pero bueno, dependiendo del tipo de relación. Pero también, en cierto momento, también como adultos, una ruptura amorosa, pues te hace pedazos, te puede hacer pedazos. Ahora imagínate en un adolescente que no tiene esa experiencia, que no sabe cómo reaccionar, que tiene una bola de emociones revueltas y no tiene un apoyo en los papás, o los apoyos es otro adolescente que está igual de confundido que él. Entonces, sí, cualquier cambio, aunque parezca muy mínimo, aunque parezca muy simple, puede mover esa estabilidad emocional. Por eso los papás no podemos estar confiados de que, pues no sé, cosas como que te puede contar tu hijo o tu hija adolescente, como que fulana me vio feo, como algo X, porque de ahí pueden derivar muchas cosas. Y aquí viene este punto, ¿no? Debemos estar muy atentos a cualquier cambio que se presente en la conducta de nuestros hijos o de nuestras hijas. Si estamos así al pendiente, insisto, podemos evitar un montón de cosas. Si nuestro hijo o hija era muy alegre y de repente se encerró en la recámara, no siempre es tan bueno echarle la culpa a la adolescencia. Sí, tenemos esta tendencia, ¿no? A alejarnos de todos en ciertos momentos. Pero si conocemos bien a nuestros hijos o nuestras hijas, sabemos hasta qué punto es normal. Te digo, es muy fácil de decir, es que tú es adolescente, se le va a pasar. Pero bueno, las estadísticas son contundentes, ¿no? Tenemos un alto grado de suicidio, tenemos un alto grado de conductas antisociales, precisamente en las y los adolescentes, incluido allí el alcoholismo, las drogas. Entonces, sí, cualquier cambio, por muy mínimo que sea, nos puede mover, nos puede mover el piso. Y no solamente la estabilidad emocional de las y de los adolescentes, sino también de los papás y de las mamás o del cuidador. Profesor, a mí me gustaría hacerle una pregunta con algo que mencionó hace unos instantes. Es cuando hablaba usted de que como padres conocer bien a los hijos. Y aquí viene mi pregunta, si bien no hay una fórmula mágica para poder atender estas situaciones, estos conflictos, porque sabemos que cada contexto es diferente, ¿qué considera usted que puede hacer la diferencia? Mencionó esto de conocer a los hijos, pero ahí también me gustaría enfatizar y si usted nos podría decir algo más al respecto. Híjoles, Francisco, la verdad, para cómo está la situación actualmente por los índices de violencia que presentamos, violencia familiar, este, estaríamos hablando otra vez de un ideal imaginario. ¿Cómo conocer a los hijos? Pues es tan sencillo.
es como preguntarles todos los días cómo te fue en la escuela, qué hiciste, qué vas a hacer, qué planes tienes, este, ese tipo de cosas que no nos quitan más de 15 minutos, ¿no? De saber qué está pasando con nuestra hija o con nuestro hijo. Te digo, es muy sencillo, pero actualmente, ¿cuántos padres, cuántas madres conoces que lo hagan? Estamos muy metidos en otros puntos, ¿no? Tanto que nuestros hijos y nuestras hijas crecen pues, con los abuelos o crecen viviendo solos y no está mal. Digo, es parte de la dinámica que nos toca vivir por el tipo de entorno que tenemos. Lo que está mal es no acercarnos a nuestros hijos, no ponerles la atención adecuada. Y de repente, digo, suceden cosas como, por ejemplo, bueno, lo que vemos en consulta, llega mamá, llega papá diciéndonos que su hijo de repente de un día para otro comenzó a actuar raro y que siempre ha sido buen muchacho, que no consume drogas, que no consume alcohol, que nunca en su vida ha tenido novia, novio. Y en la hora de la entrevista pues con él o el adolescente, pues te viene contando una historia que te preguntas, ¿y dónde estuvieron los papás todo este tiempo? Que no se dieron cuenta de todo lo que sucedía a su alrededor. Te digo, muy sencillo, se arregla con una buena charla con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sí, platicar con ellos nos acerca. Conocemos cuáles son sus intereses, sabemos qué es lo que quieren, hacia dónde van. Obviamente va a haber cosas también que nos oculten, pero bueno, es parte de esa intimidad que ellos también requieren. Pero si conocemos a grandes rasgos qué es o cuál es su universo, obviamente vamos a estar muy perceptivos de cualquier cambio en su conducta. Si están extremadamente alegres, si están extremadamente tristes, perdón. Te digo, te decía hace ratito, cualquier cambio que veamos en la conducta de nuestros hijos es un indicador de que algo está pasando. Bueno o malo, pero algo está pasando y debemos investigar qué es eso que está pasando para evitarnos muchos problemas. Sí, es parte de ir relegando tareas, ¿no, profesor? Es un trabajo compartido. Así es, pero pues bueno, nos vamos al cliché, todo comienza en familia, todo comienza en casa. Y papá, mamá o el cuidador o la cuidadora no puede estar ajeno a lo que sucede en este caso con los hijos o con las hijas. Muy cierto. Profesor, para ir cerrando filas, no sé si hay algo más que desee compartir a esta charla, a esta plática, algo importante, algo relevante que considere. Sí, realmente mencionábamos, ¿no? No nos enseñan a ser padres, vamos aprendiendo sobre la marcha, podemos cometer errores, pero bueno, yo jamás he conocido algún padre, alguna madre que lo haga a propósito, ¿no? Que esos errores los cometa porque quiere dañar a su hijo. Tener, debemos tener esta conciencia de que, pues sí, muchas cosas nos pueden corregir en casa, no sabemos cómo hacerlo, entonces sí acercarnos a un profesional, alguien que nos pueda orientar sobre qué hacer. También platicamos fuera de la cámara. Lo importante es que los papás se involucren también en el proceso terapéutico de sus hijos, de sus hijas, porque el terapeuta, cualquiera que sea, aunque sea el médico brujo de la colonia, no va a poder hacer las cosas solito. Necesita forzosamente que papá, mamá se involucren con su hijo, que lo conozcan, que lo orienten y que no le tengan miedo al psicólogo. El psicólogo puede ser un buen aliado en la educación de los hijos, en la educación de los papás, porque sí, digo, es más, a psicólogos, a los papás que somos psicólogos,
también se nos va el avión, ¿no? Entonces también tenemos que consultar con otros profesionales. Si tenemos esta conciencia de enfermedad, pues también debemos tener esa conciencia de salud. Todos queremos estar mejor y todos queremos lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Y pues sí, también hay que empezar por uno mismo, saneando nuestro entorno. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto tenerlo en este espacio. Me tomé la libertad de colocar también su correo electrónico, su contacto, por si alguien de nuestro público se interesa, tiene alguna duda, desea obtener más información o, ¿por qué no?, solicitar sus servicios para terapia, pues tiene su contacto. Un gusto, nuevamente un gusto. Gracias por esta plática, gracias por compartir su conocimiento y espero que sea de gran ayuda a alguien que está atravesando por una situación parecida y nada, solo tener de base esto para saber cómo actuar. Un gusto, profesor. Muchas gracias, Francisco.